Hay una noticia que es preocupante, que es muy preocupante y que se asemeja a un circo, y es netamente, pues, como las ratas que cuidan el queso. El Consejo Nacional Electoral decidió poner una ponencia, que está ahora en ponencia, pero que va cogiendo cada vez más fuerza, del señor Altus Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral, muy cercano al recién electo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, de que la fusión del pacto histórico podrá ser posible, pero sin la Colombia Humana y sin el Partido Progresistas, o sea, solo progresistas, perdón, o sea, solo el Partido UP, solo el Partido Polo Democrático y solo el Partido Comunista. ¿Eso qué significa? Sí, que peligran las consultas que se harán en octubre próximo. Peligran las candidaturas de algunos personajes y peligra ese camino que ya tenía marcado el pacto histórico y el proyecto de Gustavo Petro para reelegirse y consolidarse en el Congreso de la República. ¿Cómo vieron esto, muchachos? Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar de Periodismo Sin Corrección con el señor Gustavo Bolívar, donde nos decía que eso era demasiado grosero, que les estaban haciendo una canallada, una puñalada trapera, y que netamente les toca ya empezar a mirar las opciones para sí o sí poder participar en las elecciones de 2026 como ellos querían, y la consulta en riesgo. ¿Cómo vieron esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Respetado, institución totalmente politizada. Tenaz. No, realmente, chicos, yo creo que es algo muy grave y muy triste para el presidente Gustavo Petro y pues para este proyecto del cambio, porque estamos hablando de que la Colombia Humana es el proyecto que conformó el presidente Gustavo Petro. Él tenía esta idea de unificar lo que sería la Colombia Humana con estos demás partidos para lo que sería para llegar a hacer el pacto histórico, y pues ahora, debido a que la Colombia Humana no logró cumplir con el requisito de participación interna, que eran alrededor de 76.000 afiliados, solo fueron 1.000 y un poquito más los que llegaron, pues esa es la excusa que tiene el Consejo Nacional Electoral para pues no incluirlos en esta ponencia de unificación del pacto histórico. También el movimiento Progresistas, que es el movimiento donde viene María José Pizarro, David Racero, se queda por fuera porque su personería jurídica está congelada en este momento. Entonces, a mi parecer, sí es un golpe bastante duro para el presidente Gustavo Petro, no solo simbólico de que pues no pudo llegar a conformar este partido que él básicamente ideó, sino que pues también electoralmente le podría estar costando bastante duro, porque estamos hablando de que ya no sería una sola lista del pacto histórico al Congreso, sino que sería una del pacto histórico, una de la Colombia Humana y una del movimiento Progresistas. Va a estar súper fragmentado. Yo creo que si bien el CNE es una institución que sí uno puede hablar de politización, pues creo que en este caso pues están haciendo cumplir las normas, ¿no? O sea, creo que ese es el punto de esta decisión, y es que las propias reglas del movimiento decían que la fusión solo era posible si participaban 2/3 partes de sus afiliados, y dentro de ese quórum 2/3 partes votaban a favor, y eso no sucedió. Entonces, pues yo sí creo que si bien es un golpe para el gobierno, para el presidente Gustavo Petro, pues a la final esas son las normas, esas son las reglas, y yo sí creo que hay que hacerlas cumplir. Además, está embarrada, pero se lo advertimos al presidente. Se lo dijimos a toda su colectividad, y es en el punto de que, pues sí, Gustavo Petro puede ser incorruptible, impoluto, uno de los hombres más pulcros, bonitos y con el cabello más largo y sedoso de toda Latinoamérica. Pero si no negoció con el clientelismo, pues va a perder lo que sería sus elecciones. Y es que tristemente esa es la democracia, muchachos, de cierta forma. O sea, sí, aquí nosotros también criticamos a Camargo, dijimos que era de cierta forma una persona nepotista, que era el pelado de la Defensoría del Pueblo, que se rasgó sus vestiduras supuestamente en lo que fue el estallido social para hacer absolutamente un culo en Anapoima. Pero pues gracias a lo que hizo el presidente Gustavo Petro, RTBC y toda su colectividad de atacar a Camargo, pues se les va a caer el pacto histórico, se les va a caer esa unificación, se van a quedar sin un gran poder para lo que sería el 2026, y todos lo sabemos, muchachos, que si llega alguien de la derecha nos vamos a joder. Nos vamos a joder de la manera
bonita en el sentido que van a intentar acabar todo lo que huele a izquierda. No todo lo que huele a rojo ni a pacto histórico, no, todo lo que huele a izquierda. Y eso va a ser problemático. Así que, presidente, de cierta forma esto que está pasando es culpa de su merced, es culpa de RTBC y es culpa de los ataques a Camargo, que sí, estaba reembalado, que sí, merecía todo eso porque son los hechos, eso es lo que pasó, sí. Pero por no negociar con clientelistas, el pacto histórico va a quedar opacado por la Defensoría y no del pueblo, sino del CNE a los intereses de los personajes de como la extrema derecha, podemos decir. Así es, Bueno, víctima de su propio invento, y es que decidió también toca irse del explicar- lado de Balanta y no de Camargo. También toca explicar pues la relación de poderes aquí, ¿no? Altus Vaquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral, era secretario general de la Defensoría del Pueblo del entonces Carlos Camargo, y en la ponencia que pues dio a conocer el día de ayer, que radicó el día de ayer, accede parcialmente a la fusión porque la Colombia Humana, que es una unificación parcial según los estatutos del partido del presidente, la aprobación de una fusión, escisión o liquidación debe ser tomada en una Asamblea Nacional por 2/3 de los delegados presentes y un quórum de 2/3 de los miembros afiliados. La Colombia Humana hizo esa asamblea en agosto de 2024, pero según el magistrado Vaquero, la aprobación de la fusión se hizo mal. Para ese momento la asamblea, el movimiento registraba 114.000 afiliados y en consecuencia el umbral deliberatorio requerido superaba los 76.000, pero solo asistieron 1.280 delegados. En esa asamblea se dio en medio de denuncias de fraude, donde pues se generó controversia también de ese soviet del Parway que O tenía sea, faltaron atrapado. 75.000 Ajá. personas. O sea, Así yo sí es. creo que ahí es lo que hay que Poquitas. hacer énfasis, que era lo que yo venía diciendo. Si no hay el quórum, si no van a las votaciones, pues como exigen una unificación, ¿no? Como, ay, pues que embarrada Petro llorando por esto, pero pues son las mismas normas del movimiento, ¿no? Sí, Como eran que sus mismas reglas y ellos mismos las incumplieron. Eso es algo que efectivamente no podemos dejar de lado, Mari. Eran 76.000 afiliados los que se necesitaban y solo llegaron 1.280 exactamente. Pero también hay que decir que Altus Vaquero, si hubiera querido hacerse el de la vista gorda, si hubiera sido complacido con Camargo, le vale verga eso. Sí, cierto. O sea, Cierto, cierto, también cierto. el Consejo Nacional Electoral castiga a Petro. O sea, obviamente aquí no es decir que ellos tampoco tienen la culpa, dejaron ahí, o sea, la embarraron en eso y obviamente en cualquier país serio esto sí o sí debía quitarles pues la posibilidad de unificarse, pero entonces sí lo hace de una manera parcial, se los deja así, deja la Colombia Humana, deja progresistas y pues obviamente todos sabemos que muchas de las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral son netamente politizadas. No, Sí, y claro, pero entonces mucho. deberíamos estar celebrando que esta vez hizo lo que le correspondía, ¿no? Si nos estamos quejando del Consejo Nacional Electoral porque sus decisiones son políticas, pues deberíamos celebrar que esta no lo fue. Ah, no, es que yo sea no en celebro contra nada. de Petro o no, Sí. pues Solo Santa sí, Fe. como que siento que esa no debería ser la discusión, sino si se están cumpliendo las normas, creo que eso es lo importante en este caso. Y no digamos que criticarlo solo porque va en contravía de Petro, porque no le jugó al gobierno Petro. No, tienes toda la razón, Sí. Mari, y pues la gente que efectivamente se está quejando de eso, estoy contigo, o sea, fueron las reglas que ellos mismos no pudieron cumplir, pero pues mi análisis va enfocado es a que esto sí es un golpe bastante duro para el presidente Petro, no solo simbólicamente, pues que demuestra que no tiene tanta fuerza como él nos ha querido vender básicamente, y pues electoralmente también va a ser un golpe duro porque ya no van a tener el pacto histórico unificado, sino que ahora va a haber una fragmentación mucho más grande. Sí, yo no lo Les va a celebro. quedar más difícil llegar al Congreso. Yo no lo celebro, pero a mí me sigue indignando el actuar del CNE, indiferentemente que sea contra Petro, contra el pacto histórico, lo que sea. O sea, es lo que tú dices. O sea, entonces, ¿por qué no fueron con Camargo? Ahí sí aplicaron la ley. Pero es que eso pasa con todo el tipo de casos que pasan en el CNE. Obviamente, si Petro la embarró, pues no me alegra, no me disgusta. Ellos también tendrán que asumir sus responsabilidades, como lo hicieron en la consulta popular, que se les cayó por los mismos votos de ellos. Como se va a caer la pensión, ¿no? Pareció que pasó hace poco con la misma elección de Camargo, donde primero señalaron a los verdes, pero ahora están haciendo una introspección dentro del pacto histórico. Y pues la realidad es que dejaron la papaya y pues se la en un partieron. mundo de ratas, pues no sé, Altus Vaquero no le puedo decir rata, toca decirle presuntamente rata para evitarme una denuncia, pero realmente pues el Consejo Nacional Electoral no puedo esperar nada bueno de ellos, y obviamente esta decisión, a pesar de que hoy fue de acuerdo a
escrito en el reglamento del pacto histórico, creo que también pues va con alto tinte político que no debería ser. En pocas palabras, cogieron trasnochado al presidente Gustavo Petro. No se despertó. No se despertó, Sí, llegó no lo tarde. no lo despertaron. Llegó tarde a darse cuenta que si apoyaba a Camargo probablemente iba a tener más fuerza para el 2026. Pobrecito, pero pues es que es la realidad. Ahora la O vuelta sea, es, si va a haber consulta en octubre, ¿con quién se van a ir los candidatos? ¿Quiénes va a aceptar esta nueva coalición, esta nueva unificación del pacto histórico? Esa es la Ahí es otra donde pregunta. puede salirse más de uno. Por ejemplo, Daniel Quintero, yo creo que hoy es uno de los más preocupados con este tema. Claro, se puede incluso fragmentar aún más de lo fragmentada que está ya la contienda. No, y es que esa Exacto. izquierda va a estar más agarrada ahora con esto. Y es Bueno. evidente. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?